La venganza será terrible. Hoy hablaremos de un señor de Haití, el del rey de Haití, Henri Christophe. Hemos contado alguna vez que Haití fue, después de los Estados Unidos, el país que más rápidamente declaró su independencia de las potencias europeas. Quiero decir, el país que antes declaró su independencia. Declararla rápidamente es una cosa. Un discurso cortito. Claro, le declararon enseguida, en una sencilla y brevísima ceremonia. Sucede que Haití la declaró antes que casi todos los países. Salvo Estados Unidos, todos declararon la independencia después de Haití. Lo que no significa que Haití la haya declarado rápidamente. Por el contrario, fueron luchas muy arduas. Este hecho ocurrió en 1804, digo, la declaración de la independencia. 500.000 de habitantes lograron una libertad doble, porque no solo habían sido dependientes de un país europeo, sino que además eran esclavos desde el siglo XVII. Como sabemos, el héroe de aquella gesta fue Toussaint Louverture, que, aunque derrotado por las tropas francesas y conducido luego a Francia e incluso muerto allí, había guiado a su pueblo y a sus generales a la insurrección. Recuérdese que Toussaint había sido trasladado a las mazmorras del castillo de Joux, donde, según las crónicas, los carceleros pusieron adecuado esmero en destruirlo. Ahora bien, a la muerte de Louverture, los problemas continuaron, imagínense. No se trata solo de declarar la independencia, como bien sabemos. En 1803, Napoleón anunció su intención de sostener la esclavitud en Haití. Otro revolucionario haitiano, Jean-Jacques Dessalines, nacido en Guinea y traído como esclavo, se sublevó y, con la ayuda de Inglaterra, expulsaron a franceses en enero de 1804, y ahí, a partir de ahí, Haití se llamó Haití y se declaró república independiente. Pero la otra cosa es que Dessalines se proclamó emperador. Dice, más yo me proclamo emperador con el nombre de Jean-Jacques I. El gobierno de Jean-Jacques se caracterizó por la despiadada matanza que hizo de todos los blancos que se encontraron a su paso. Incluso estableció un principio constitucional según el cual ningún blanco podía ser propietario, en el supuesto de que quedara alguno. Esta curiosa ley se mantuvo hasta 1918, año en que empezaron a aparecer algunas necesidades mercantiles diferentes. Pues Jean-Jacques intentó sin éxito invadir la franja vecina de la isla, la zona de dominio español, zona que todavía no había podido independizarse de España. La isla se llama La Española. De un lado es Haití, del otro lado es Santo Domingo. Los haitianos quisieron liberar a los españoles o a los habitantes hispanoparlantes del yugo que los ataba a España. No lo lograron. El caso es que el pobre Jean-Jacques fue derrocado primero y asesinado después. O sea, si lo hubieran asesinado no hubiera sido incluso necesario derrocarlo. Se ahorraban un tramo. Este asesinato fue planeado por un hombre también viejo y revolucionario que había luchado con Toussaint Louverture. Se llamaba Henri Christophe. Y esto sucedió en el año de 1806. Y Henri Christophe es la persona de la cual hablaremos hoy. Había nacido en 1767, era un esclavo hijo de negros del África Occidental, había combatido en Georgia durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, después marchó a La Española, allí se unió a los rebeldes negros de Toussaint. Christophe se hizo famoso en 1802, cuando Napoleón había mandado a Haití, saben ustedes, a uno de sus generales favoritos, Leclerc. Y Leclerc estaba casado con Paulina Bonaparte, nada menos. Christophe incendió y destruyó la ciudad de Cap François, de manera que los invasores solo encontraron ruinas humeantes. Christophe y sus hombres huyeron a la selva y a las montañas para proseguir la lucha. Como dijimos, en 1806, Dessalines fue derrocado y asesinado por Christophe, y este se proclamó presidente un año más tarde. Hay que decir que ya le daba vueltas en la cabeza a Christophe la idea de proclamarse él también emperador, al igual que el asesinado Jean-Jacques. Pero mientras esperaba,
Christophe se paseaba al frente de las tropas vestido con un uniforme azul, pavo real, con ribetes escarlata, bordados de oro, con un gran sombrero en forma de media luna, adornado con una pluma de avestruz blanca. Cualquier pilcha le quedaba bien. Ahora bien, hay que decir que Haití estaba en bancarrota. Su gran tesoro consistía en la calabaza que servía para gran cantidad de usos. Una de las primeras medidas de Christophe fue decretar una ley que declaró propiedad del Estado todas las calabazas verdes. Estaba madurando una nueva cosecha y se enviaron soldados a todas las comunas a recolectarlas. Y los campesinos no se opusieron. El caso fue que el ejército recolectó 227.000 calabazas, con las que el presidente formó el Tesoro Nacional haitiano, compuesto por 227.000 calabazas. Y le confirió además un valor determinado a cada unidad. Ahora bien, la producción de café estaba casi madura. Cuando los cultivadores llevaron los granos secos a la capital, Christophe los compró al precio corriente del mercado y les pagó con calabazas. Entonces revendió el café por oro a los comerciantes europeos. Antes de que terminara el año, el Estado haitiano tenía en circulación una moneda de metal estable, y esa moneda de metal, que por otra parte circula hasta hoy, tiene un nombre curioso, se llama gourde, es decir, calabaza, porque ese oro provino de las calabazas que constituyeron el primer tesoro nacional haitiano. Bueno, llegó el año 1811 y ya Christophe no daba más de las ganas que tenía de ser rey. Y así fue. Promulgó un decreto que decía: el presidente Henri Christophe es proclamado rey de Haití con el nombre de Henri I en carácter hereditario para los descendientes varones, con exclusión de las mujeres, como en Francia. Henri I no sabía escribir. Después de grandes esfuerzos consiguió escribir justamente ese nombre, Henri I, para firmar los documentos y los decretos. El 2 de junio fue consagrado con una corona de oro puro y un cetro de piedras preciosas. La ceremonia se llevó a cabo en una catedral, flamante catedral, con asistencia de una nobleza también flamante, que su majestad había tenido la precaución de crear, porque imagínense, un rey solano sin nobles, sin una corte, de poco sirve. Así que había ordenado a Henri 4 príncipes, 8 duques, 22 condes, 37 varones y 40 caballeros. Como hemos dicho alguna vez, entregó títulos de nobleza según el oficio o la necesidad del beneficiado. Y así el dueño de la fábrica de jalea fue el duque de la mermelada, el propietario de los limonares fue el conde de los limones, en fin, qué sé yo, el duque de las mejillas rosadas, el varón de la nariz. Bueno. El rey hizo construir también un maravilloso palacio que llamó Sanssouci, como si fuera un cabaret. Parece que la Cámara Real imitaba la de Luis XIV en Versalles. La Cámara Real imitaba la de Luis XIV en Versalles. Parece que realizó, a pesar de todas estas cosas que nos aparecen vulgares, una formidable labor de estadista. Ordenó la economía, se ocupó de las obras públicas, impuso un eficiente sistema educativo, instauró rígidas normas de trabajo con el llamado Código Henri. Parece que todo haitiano estaba obligado a trabajar desde el amanecer hasta las 8, con 2 horas de descanso al mediodía. Pero bueno, además de esto, Henri era un tirano. Era un tirano. Una vez parece que sorprendió a un campesino durmiendo y la holgazanería dentro de los horarios de trabajo era una falta grave, así que fue a buscar un cañón, le apuntó y le tiró. Y le pegó. Henri I construyó 7 palacios y 15 castillos, en donde se trabajaba tan activamente como en el resto del reino. Las exportaciones crecieron, los ingleses eran los principales beneficiarios del comercio. Ahí estaba el almirante, nuestro amigo
Popham, que visitó el país. Sir Home Popham visitó Haití, fue conducido al Palacio Real en una carroza tirada por 12 caballos, Popham. Recibido por el morocho, ¿no? Por Henry, comió en platos de oro y usó con creciente asombro las servilletas de damasco bordadas con el escudo de armas haitiano. Y al día siguiente fue invitado a presenciar un desfile militar. Y el almirante Popham se asustó porque parece que cada hombre del desfile medía 2 metros. Todos vestían espléndidos uniformes, los ojos expertos de Sir Home observaron que marchaban con maravillosa precisión. Luego de varias horas de desfile, calculó que habían pasado frente a él no menos de 100.000 hombres. Verdaderamente un ejército para temer y tener en cuenta. Cada compañía giraba, presentaba armas y descendía por unas enormes escalinatas. En realidad todo era un truque de Henry I, porque a medida que cada pelotón se perdía de vista, los hombres rompían filas, se desviaban y llegaban rápidamente por un subterráneo a los cuarteles situados detrás de Sanssouci. Allí se cambiaban de uniforme y afluían de nuevo al desfile para marchar otra vez. Así que por delante de Popham habían pasado 100 veces los mismos 1000 tipos. Cuando Napoleón regresó de Elba en 1815, le propuso a Henry una alianza, pero el rey rechazó con desdén este ofrecimiento. Las cosas habían cambiado, y habían cambiado no solo para Napoleón, sino también en Haití. La corrupción era ostensible, las normas de trabajo eran demasiado rígidas, el poder del rey había ido creciendo y parecía no tener límites. Comenzaron las conspiraciones. El capellán de la corte, un sacerdote francés de nombre Brel, fue descubierto en una de estas conspiraciones y lo decapitaron. Poco después Henry tuvo un ataque fulminante, quedó paralítico, se armó un nuevo complot. Y el duque de la Mermelada, recién mencionado, que había sido enviado a trabajar a una lejana fortaleza junto a criminales comunes, en castigo por haber sido sorprendido haraganeando. Pues el duque de la Mermelada, un noble Aragán, encabezó un complot. Enterado del complot, Henry encargó justamente al almirante Popham que le depositara un tesoro en las arcas de Londres para resguardar a su familia. Una vez asegurado el porvenir de los suyos, un día de 1820, el amigo Henry I se pegó un tiro con una bala de oro. Con una bala de oro. Había tenido la precaución de cargar la pistola con una bala de oro. Así terminó esta aventura. Vinieron otras en Haití. ¿A quién dedicar esto? Al pueblo de Haití, a los que fueron a recoger aquellas calabazas que constituyeron luego el Tesoro Nacional, y a nadie más. ¿Louverture no le gusta? No tanto, no tanto, ¿no? No tanto. Son personas muy sangrientas. Sí. Son personas muy sangrientas. Me gusta igual Louverture mucho más que estos. Lucien Louverture era un libertario, pero bueno. Me llama la atención la curiosa ley que se mantuvo hasta 1918, ¿no? Ningún blanco podía ser propietario, porque es la peor noticia. Es reemplazar un prejuicio racial por otro, de carácter inverso, ¿no? Es espantoso que cualquiera sea esclavo, no que los negros sean esclavos. Es espantoso que haya un esclavo. Se trata de liberar a los negros para ser esclavo a los blancos. No sé si me gusta eso. Esto, por más que sea demasiado evidente, me gustaría decirlo. Creo que aún ahora, en estos años de tolerancia, en donde parecen
ciertos vientos posmodernos parecen favorecer, a falta de, que más no sea, a falta de grandes convicciones, parecen favorecer las grandes, una mayor tolerancia. Que como somos un poco relativistas, como no hay escuelas que prevalecen, como no hay una moral que prevalece, bueno, ¿en nombre de qué vamos a andar matando? Pero aún así, es curioso cómo, como siempre, el odio racial, el odio al otro, esta división del universo entre nosotros y ellos, aparece siempre, y allí donde menos se piensa. Y allí donde, incluso allí donde parece combatirse esta idea. Eso es lo curioso. Eso es lo curioso. La militancia en combatir la intolerancia genera, sin que parezca posible evitarlo, otra intolerancia, así como de rebote. Cualquier esclavitud, cualquier persecución por esta clase de razones es mala, cualquiera, todas. Vamos a dedicar esta charla entonces a aquellas personas que son tolerantes sin necesidad de poner énfasis en esa tolerancia. La tolerancia nunca puede ser enfática, tiene que ser casi inconsciente. Una tolerancia enfática llama a la desconfianza. La venganza será terrible.